Amén, hermanos. Amén, hermanos. Buenos días. La semana 2 de este bosquejo y cuyo título es Vivir en la Trinidad Divina, permanecer en Cristo, la vid verdadera. La verdad que todos los 6 días son bien llenos de vida, pero por la cuestión de tiempo y que otros hermanos tienen mucho deseo de compartir, vamos a ser breves, pero vamos a tratar aquí de ver algo que me ha llevado la atención ante todo. Quisiera ver este himno que nos puso el hermano aquí, el himno 265, y que dice: tiene la vida un secreto, mas hoy es nuestra visión. Permanezcamos en Cristo, en la vid donde nos ha puesto Dios. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir. Aleluya. Moramos en la vid. Este es el estrofa 1, pues hay 4 más, pero y también tenemos de lo que llama el alimento matutino en Juan 15, 4, 5, permaneced en mí, yo en vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. El 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y en Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este es el alimento matutino del solo el día 1, pero está en los 5 días, tiene su porción. O sea que esto nos enriquece mucho porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Porque en Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que es algo cierto, verdadero, que la palabra de Dios, en primer lugar, nunca regresa vacía, y la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es alimento, el verdadero alimento que tenemos. Por eso el pueblo de Israel fue alimentado con el maná, y el maná era recogido en la mañana. O sea que hoy tenemos la oportunidad de alimentarnos de este maná celestial que ha venido a nosotros. En cuanto al bosquejo, vivir en la Trinidad, permanecer en Cristo, la vida verdadera. Y el hermano nos da una serie de revelaciones que tiene la Biblia en cuanto a que es lo que el Señor necesita que nosotros entendamos. El Señor necesita que nosotros le pongamos atención a su palabra santa, que es vida. Entonces, en cuanto al Evangelio de Juan, es un libro que trata sobre sobrevivir en y con en la Trinidad. En es cuando estaba afuera y con cuando estaba dentro, en la parte intrínseca. La verdad respecto al vivir en y con la Trinidad divina es explicada ampliamente en las epístolas del apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo es el que vino a completar el evangelio que el Señor nos había dado. Porque el evangelio fue lanzada, la flecha del evangelio fue lanzada cuando el Señor resucita y es elevado a los lugares celestiales. Ahí principia la predicación del evangelio. Ahí principia el día de Pentecostés, ahí principia las epístolas del apóstol Pablo. Ahí principia la vida para nosotros. Gracias a Dios que hemos sido llamados a esta vida y no hemos sido desechados ni apartados. O sea que por eso dice el hermano, necesitamos ser introducidos en estas experiencias respecto a este vivir de esta Trinidad divina y con la Trinidad divina. O sea que es una experiencia que tenemos que tener con la Trinidad divina. ¿Y qué es la Trinidad divina? Pues es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. Es el Espíritu viviente que ha venido a nosotros. Es el Espíritu que ha venido a darnos esta vida. El Señor Jesús nos dijo en Juan 15, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos de la vid. Nosotros bebemos, nos alimentamos de esta savia espiritual. La savia espiritual es la palabra, la savia espiritual es lo que Dios nos da a diario cuando oramos, leemos, compartimos, nos comparten, oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que estos pámpanos, como pámpano de la vid, deberíamos de permanecer en Él, y esta palabra permanecer al final es mencionada y es dimensionada.
O sea que nosotros debemos de prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Y él aquí dice, deberíamos de permanecer en Él. Entonces, el permanecer, Él permanecerá en nosotros. O sea que nosotros cuando nos recordamos de la, del versículo 21 de Apocalipsis, que dice que Él llama. Entonces, ese permanecer viene a nosotros si nosotros permanecemos en Él, pero es la oportunidad que tenemos que dar nosotros a Él, la apertura que tiene que ver para que Él venga a nosotros. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. O sea que Él es un Dios misericordioso y un Dios muy reverente que no abusa ni dice, usted tiene que hacer esto, e imponerle, no. Este es el libre albedrío que tenemos nosotros para poder entender lo que Él está diciendo. Ser abiertos, tener esta apertura, ser permeables a la palabra del Señor. Entonces, el permanecer nuevamente menciona aquí en Cristo es vivir en Cristo y vivir en Cristo es vivir en la Trinidad Divina. Entonces, otra vez dice que Cristo permanezca en nosotros, equivale a que Dios triuno viva en nosotros. Esto es vivir con la Trinidad Divina. O sea que el Señor cuando viene a nosotros viene completo. Él viene con la resurrección, Él viene con su muerte, Él viene con su ascensión, Él viene con su glorificación, Él viene con su honor y gloria para nosotros. Esos somos nosotros los que realmente queremos estar plenamente en Él. Si nosotros tenemos esta apertura, Él va a venir a nosotros, porque dice, pide y se te dará. Llama y se te abrirá. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que hacer la acción, uno tiene que ejercer el verbo llamar, uno tiene que ser el verbo tocar, uno tiene que, entonces si eso sucede, va a haber una respuesta positiva de Él. La respuesta de Él siempre son positivas. Entonces Él nos va a responder, clama y se te responderá. Entonces yo tengo que clamar y Él me va a responder. Esa es la fe que nos tenemos. Con Linda estuvimos viendo la lección ayer sábado, creo que es la 74. Si ustedes tienen alguna oportunidad de leer esa lección de la vida de Juan, la verdad, hermanos, que de Lucas, perdón, yo le decía a Linda, mira, esto es el fundamento de la iglesia también, porque habla sobre la resurrección del Señor, sobre su ascensión, sobre la causa de su muerte, la causa de su resurrección, la unión del hombre con la divinidad. A decir de verdad es que está llena de tantas riquezas y de fundamentos. Cuando leemos con esto, Jolinda, dijimos, esto tenemos que volverlo a repasar, volverlo a tener pegado en la pared para que no se nos olvide y que lo repasemos a cada día. O sea que si alguna oportunidad de estos, Jolinda, vamos a ver estos puntos, pero son cruciales, igual que esto, que cuando dice cuando permanecemos y veamos en él. Entonces habla sobre la vida, pero al final yo tengo señalado en cuanto al permanecer. El apóstol, el hermano Lee aquí nos puso, necesitamos permanecer en el Señor e insiste en ponernos todas estas versiones, porciones de la Biblia. Y por aquí tengo en el día 4, en el 2.2 dice, permanecer en el Hijo se relaciona con la filiación de Cristo. El Hijo es aquel que posee la vida del Padre con la naturaleza del Padre para expresar al Padre. Y aquí vuelve a recalcar, cuando permanecemos en el Hijo, disfrutamos la vida y naturaleza de nuestro Padre y el derecho de expresarlo y disfrutar todas sus posesiones. O sea que cuando permanecemos en Él, ¿qué pasa? Que disfrutamos. Cuando permanecemos en el Hijo, ¿qué? Disfrutamos la vida y su naturaleza del Padre. ¿Y el derecho qué? A expresarle, porque nosotros no podemos expresar a un Dios que no lo tenemos dentro de nosotros, que no es vida para nosotros, que no lo sentimos. O sea que, y además podemos disfrutar sus posesiones. O sea que disfrutamos sus posesiones, lo que Él es dueño. Somos, y aquí en el día 5, vuelve otra vez a mencionar, hermano, también permanecemos con el Padre, quien nos cuida en toda forma y en todo. En todo es en todo. Y también vuelvo a insistir, cuando permanecemos en el Hijo, permanecemos en el Padre
porque el Hijo y el Padre son uno. Entonces dice, cuando vivimos con el Dios triuno, ¿qué? Vivimos como hijos, porque somos hijos de Dios. Cuando necesitamos aquellos que permanecen en Dios, o sea que debemos y otra vez, y si permanecer en Dios es tener fe en el Hijo de Dios y tener el amor de Dios para amar a quién, a todos los hermanos. El que no ama a que no ama a su hermano es un mentiroso. El que no ama a su hermano no puede decir que era en Cristo, porque es mentira. O sea que ese es un principio que la Biblia lo dice. No lo digo yo, sino que es la Biblia, la palabra de Dios la que está diciendo eso. Si nosotros realmente entendemos y tenemos apertura para que el Señor Jesús more y vive en nosotros, para que realmente podamos decir que somos hijos de Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Si yo odio a mi hermano, ¿de qué me sirve estar aquí? Mejor me voy. O sea que esto es lo que el Señor dice. Tenemos que ir y pedir perdón si hemos ofendido. La Biblia dice, si uno ofende y pide perdón, pero no se la acepta, pues lleva un testigo. Y si no se la acepta, pues lo dice la iglesia. ¿Y qué? Y la palabra lo dice, ¿cómo se le llama? Que es recaudador de impuestos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros si debemos permanecer en Dios, permanecer en el Hijo, permanecer en el Espíritu, permanecer en el Dios triuno. Y otra vez hiciste, permanecemos en Dios, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu? Ese Espíritu de Dios es el vínculo entre nosotros y Dios. El Padre, el Hijo, el Señor y Cristo es el Espíritu. O sea que tenemos que estar atentos a este Espíritu de Dios, que es un vínculo. O sea que esto es lo que, y sigue el 6, sigue todavía, pero los hermanos seguramente van a compartir sobre todo esto, así que gracias por la palabra del Señor, gracias por su porción, gracias por este ministerio único que tenemos, verdadero, un ministerio muy elevado, un ministerio que nos da vida, un ministerio que nos abre los ojos, los oídos, el alma, el espíritu, para que podamos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanos. Antes quisiera ponerme al día con los santos porque la semana pasada no pude estar. El título de esta semana 1 dice la economía divina con la impartición divina de la Trinidad divina en el mover divino y en nuestra experiencia. Nos habla el hermano de que la economía divina es la administración doméstica de Dios y esta economía consiste en impartirse él mismo a su Trinidad divina y por medio de esta impartirse a su pueblo escogido para que seamos transformados con miras a que se produzca la iglesia. En cuanto a la semana 2, hermanos, amén, por Juan 15, este capítulo nos habla de que nosotros somos los pámpanos y que Cristo es la vid. Y nosotros como frutos de esta vid debemos de permanecer en esta vid que es Cristo. Nosotros al permanecer en Cristo estamos viviendo a Cristo. Y vivir a Cristo es vivir en la Trinidad divina. Amén. Amén, amén, porque Cristo es esta vid y nosotros somos los pámpanos. Disfrutaba mucho esta semana, esta semana práctica acerca de permanecer en el Señor. Y Juan, el Evangelio de Juan nos muestra este vivir práctico acerca de permanecer en el Señor. Y específicamente en Juan 15 veíamos ayer, ¿verdad? Que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos de esta vid. Y veíamos cómo es que como pámpanos nosotros necesitamos permanecer en Él. Y durante toda esta semana, el Señor recalca esta palabra que es permanecer. Y es bien maravilloso saber, ¿verdad? Que cuando nosotros permanecemos en Él, que es una condición que veíamos, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos en Él, entonces Él va a permanecer en nosotros. Y las siguientes semanas veíamos también, ¿verdad? Que el hecho de que nosotros
permanezcamos en el Señor, es también vivimos en la Trinidad Divina, ¿verdad? Entonces es maravilloso ver que nosotros somos estos pámpanos, pero incluso nosotros debemos de aprender a ser pámpanos que permanezcan, que dependan totalmente de esta vida. Y había una palabra que les compartí a los hermanos ayer, que era que nosotros, cuando creímos en el Señor Jesús, Él se ramificó en nosotros y de esta manera nosotros llegamos a ser pámpanos. Me gustaba mucho esto, ¿verdad? De la palabra que Él se ramificó. Quiere decir que en nosotros está el Señor, ¿verdad? Y que estamos unidos al Señor. Si nosotros permanecemos en el Señor, ¿verdad? Estamos unidos en Él y podemos tener comunión con el Señor. Y alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque en nuestro diario vivir nosotros podemos experimentar, ¿verdad? Y podemos tener esta práctica de permanecer en el Señor. Amén. Esta semana habla acerca de cómo permanecer en la vida. Y en realidad, bueno, el mensaje tiene que ver con permanecer en el Dios triuno, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu. Pero se enfoca mucho en permanecer en el Hijo, como la vida verdadera. Y esto es una práctica continua de todos los días. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos permaneciendo en Él? Ah, una de las cosas importantes es algo que decía Isaí, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que somos pámpanos y ¿qué es un pámpano? ¿Verdad? ¿Qué significa un pámpano? ¿Verdad? Tendríamos que ir a ver en el contexto y en la simbología qué es un pámpano, pero por lo menos podemos afirmar que un pámpano depende totalmente de la vid, no depende de sus pensamientos, no depende de su forma de vivir o de ser, sino que depende estrictamente de la vida que hay en la vid. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos esta semana qué pasó. ¿Será que nosotros vivimos como pámpanos o vivimos de una manera suelta y simplemente hicimos lo que nosotros quisimos hacer? ¿Verdad? En la medida de nuestra experiencia nos damos cuenta cuánto realmente dependimos de Dios o dependimos esa dependencia que hubo en la semana con respecto a la vida. Y es que en el versículo habla de que dice ahí, separados de mí, nada podéis hacer. Pero esto, cuando hablaba acá, no se refiere solamente a lo espiritual, se refiere a todas las acciones que nosotros hacemos durante el día. Debemos de darnos cuenta que nosotros somos muy independientes de Dios, que no nos gusta escuchar la voz de Él, que no nos gusta hacer lo que Él nos dice. Entonces eso causa una independencia de Dios. Por ejemplo, yo no sé, hermanos, si ahorita en la mañana tenemos el sentir de profetizar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un sentir pero no lo hacemos? Entonces prácticamente es un pámpano que no está dependiendo de la vida, ¿verdad? En la medida que nosotros aprendemos a depender de la vid nos va suministrando, pero ese mismo suministro nos lleva a la obediencia. Entonces, por eso es que es bien importante el título de esta semana, ¿verdad? Porque realmente permanecer tiene que ver con vivir. Nosotros hemos vivido en el Señor esta semana, nosotros vivimos en el Señor ahorita, en este momento, o ya nos alejamos, ¿verdad? El hermano decía de que una mentira, un enojo, un pecado, por muy pequeño que fuera, nos apartaba del Señor, de la presencia del Señor. Y ahorita puede ser que estemos acá en la videoconferencia, pero nuestro corazón esté en otro lado. Y entonces ya no estemos permaneciendo en el Señor. Un requisito importante para que el Señor permanezca en nosotros es que nosotros permanezcamos en Él. Y prácticamente si no existe esto, entonces el Señor no permanece en nosotros. ¿Verdad? Prácticamente es como la condición básica, ¿verdad? Hermanos, si nosotros permanecemos en Él, entonces Él va a permanecer en nosotros. Si no, el Señor no puede permanecer en nosotros. Entonces es maravilloso esta relación. Ahora, ¿qué es permanecer en Él? ¿Qué significa permanecer en Él? Fíjense que a veces nosotros nos levantamos, ¿verdad? Y tenemos una pequeña oración de 1 minuto. Gracias, Señor, por la vida. Eso no es permanecer. Realmente permanecer significa que yo involucre al Señor en todas las acciones que yo hago alrededor de mi día, ¿verdad? Yo me levanto, invoco al Señor, tengo contacto con Él. Yo me voy a trabajar y sigo teniendo contacto con Él.
le sigo orando y sigo teniendo esa comunión con Él. Yo regreso del trabajo y sigo en la comunión con Él, ¿verdad? Porque algunos pensamos que no, es que hay un tiempo para un tiempo para el Señor. Eso es una mentira de Satanás. Realmente el Señor quiere que nosotros crezcamos en su vida y que nosotros encontremos más relación y que tengamos más tiempo con el Señor, ¿verdad? Inclusive el hermano Lee hablaba de eso, decía, es que nosotros necesitamos llegar a tener totalmente el día o la claridad del día en nosotros, y eso es tener comunión con el Señor. Y realmente hay dos condiciones que se cumplen cuando nosotros permanecemos en Él. Una es que definitivamente nosotros creemos en el Hijo, creemos en todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y la segunda es que nosotros amamos a nuestros hermanos. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a amar a nuestros hermanos? Porque permanecemos en la vida, ¿verdad? Yo no sé si usted o yo, ¿verdad? Vivimos con aquel anhelo de que nuestros hermanos crezcan, que nuestra familia crezca en el Señor, ¿verdad? Pero digamos, no puede existir tal amor donde nosotros vivamos despreocupados y no nos interese cómo están los hermanos, ¿verdad? Su crecimiento espiritual y también en la parte del alma, ¿verdad? Entonces, tanto la semana, en el día 4 como 5 nos habla de esto, de amar a los hermanos, realmente de tener un vínculo hacia los hermanos muy especial, ¿verdad? Pero esto es una condición necesaria, ¿verdad? Nuestra mente se mantiene muy alejada del Señor en la práctica, en la experiencia. Nosotros no sabemos cómo permanecer en Él, ¿verdad? Ahorita podemos preguntarnos exactamente, ¿estoy en Él o estoy en mi mente? ¿Estoy en Él o estoy en mi carne? ¿Verdad? ¿Estoy en Él o simplemente ya me alejé de Él? Entonces, como decía uno de los ítems, es que es una práctica y una experiencia. Necesitamos aprender a depender totalmente de la vida. Amén. Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor fue un ejemplo claro de cómo nosotros debemos de vivir, pero el Señor no vivía de esta manera porque Él fuera una buena persona o porque Él quisiera hacerlo, solo porque trataba de hacerlo, sino porque Él vivía una vida en el Padre. Por eso Él podría decir, yo y el Padre uno somos, porque realmente Él y el Padre eran uno. Entonces, este Hijo es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo. Pero en algún momento debe llegar a ser nuestra realidad. Necesitamos llegar a ser uno con el Padre y uno con el Hijo. Y porque es la única manera para que nosotros podamos tener un vivir adecuado. Si nosotros queremos permanecer en el Señor, es muy, muy importante conocer al Señor. Si nosotros no lo conocemos, no podemos permanecer en Él. Y algo que me impresionó mucho es saber que el Señor está dentro de nosotros y eso lo sabemos. Pero si nosotros no permanecemos dentro del Señor, el Señor no permanece dentro de nosotros. ¿Y qué es que el Señor permanezca dentro de nosotros? Que la vida del Señor fluya a través de nosotros. Por eso a veces nosotros no logramos tener un vivir adecuado en nuestras demás cosas de la vida. En el trabajo a veces no lo expresamos, no nos enojamos por las cosas. En el caso en el estudio a veces uno se preocupa por las cosas, se enoja por ciertas cosas, pero eso es porque el Señor no permanece en nosotros, porque nosotros no permanecemos en Él. Esa vida no permanece en nosotros, entonces no podemos tener un vivir adecuado en nuestra vida normal. Y esto debemos darnos cuenta que necesitamos aprender a vivir como el Señor vivía. Si nosotros queremos realmente, ahí había algo que decía que nosotros si queremos ser vencedores, tenemos que llegar a vivir esta vida. Y yo creo que todos acá nos gustaría en algún momento llegar a ser vencedores, pero la única realidad de un vencedor es que él vive dependiendo completamente del Señor. Y eso es lo que hace un pámpano también. Un pámpano vive por la vida. O sea, no es que ellos vivan por cada quien. No, un pámpano depende y vive completamente por la vida. Y nosotros debemos vivir y existir completamente por el Señor. Debemos dejar de afligirnos por las cosas que nos rodean, por las cosas que hay en nuestro entorno, porque eso no es el Señor. El Señor es vida, el Señor es paz. Si nosotros vivimos preocupados, vivimos tristes, vivimos
presionados. Esa no es la vida del Señor. Entonces necesitamos empezar a conocer la vida del Señor y empezar a vivir como Él vivía. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Mientras alguien más se anima en esta semana, pues el ánimo de parte del Señor a través de este mensaje es vivir en la Trinidad Divina, permanecer en Cristo como la vid verdadera. Hay muchos puntos muy importantes acerca de esta carga y de este secreto que nos está pues siendo develado. Y la palabra, una de las palabras pues claves desde el título es la palabra permanecer. Entonces, es algo que debe animarnos a mantenernos en el Cristo que está dentro de nosotros. Una de las cosas que me impresionó estos días es que el hermano nos alienta a tener una visión clara de que nosotros somos pámpanos. Entonces, en nuestra vida práctica es algo que pues carecemos porque realmente, Marvin hacía hace un rato el comentario del versículo que dice que separados de mí nada podéis hacer. Sin embargo, nosotros en nuestra vida práctica, muchas de las cosas, por no decir que casi todo lo hacemos separados del Señor, ¿verdad? No necesitamos forjar y movernos en esa comunión con el Señor para movernos de acuerdo a lo que Él nos dice. Menciona esta semana también que esto de permanecer es vivir bajo la enseñanza de la unción. La unción es ese mover en nuestro interior que nos indica
por dónde ir, qué decir, qué hacer, qué no hacer. Pero para ello necesitamos forjar esta comunión con Dios de una manera muy profunda o más profunda de lo que podemos tenerla en este momento. Y una de las cosas también que me llamó la atención es que este permanecer en el Señor se manifiesta en dos asuntos. Un asunto es que tenemos fe en el Señor, es decir, que no caemos en el afán, en las situaciones de desesperación, porque nuestra confianza está puesta en Dios, quien nos provee, quien nos sana, quien nos cuida, quien nos protege, quien hace todo por nosotros. Pero esto definitivamente no es para pues que nos sintamos avergonzados, sino es para que nos demos cuenta y nos volvamos al Señor. Entonces, una de las características de que estamos permaneciendo en Dios es esto, que hay fe, que tenemos fe, que nuestra confianza está completamente en el Señor. Y la otra que es que tenemos el amor para amar a todos los hermanos. Entonces, son dos cosas que me llamaron la atención junto con la visión que es necesario que todos tengamos de nosotros mismos y de Cristo, de Él como la vid verdadera y de nosotros como pámpanos, que nuestro trabajo y nuestra función y aún nuestra existencia misma depende de que estemos permaneciendo en la vid, ¿verdad? El pámpano que no da frutos porque no está permaneciendo en la vid y ese será echado fuera, ¿verdad? Será desechado entre algunos otros asuntos. Entonces, hermanos y hermanas, ha sido una semana maravillosa. Quisiera preguntar si alguien más quisiera compartir antes de cerrar la reunión. Amén.